Bienvenidos amigos, en el día de hoy vamos a realizar una transformación de números decimales finitos o periódicos a fracciones. Repetimos, transformación de números decimales finitos o periódicos a fracciones. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a leer el concepto de la transformación de números decimales finitos o periódicos. Sería lo siguiente: para transformar a fracción un número decimal con parte entera igual a 0, se realiza lo siguiente. La primera sería, si es finito, se coloca la parte decimal como numerador. Se coloca la parte decimal como numerador. Como denominador se usa 10, 100, 1000, según la cantidad de decimales. Y la segunda sería, si es periódico, aquí en caso tal si es finito, acá si es periódico, se usa el periodo como numerador. Como denominador se usa 9, 99, 999 según la cantidad de decimales del periodo. Además de eso, si el número decimal tiene una parte entera diferente de 0, esta se usa como la parte entera del número mixto. Siendo así que hemos ya leído la parte conceptual en qué consiste la transformación de números finitos o periódicos, entonces vamos a pasar a la resolución. Dice, resuelve. La número 1 dice, anota en cada caso cuál debe ser el denominador para convertir el número decimal dado a fracción. Observa el ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo. Aquí nos están preguntando que cuál debe ser el denominador. Entonces, vamos a guiarnos del ejemplo. Dice 0,757575. Tenemos que aquí se está repitiendo dos números que es 75 y 75. Si es 75 es que se está repitiendo, entonces es un número periódico. Es un número periódico. Como son dos números, entonces se usa 99. Cuando es dos números periódicos que se repite continuamente, entonces se coloca 99. Vamos con la B. Aquí tenemos 0,84. Aquí no hay número que se repite, por lo tanto se cumple la primera parte que es decimal finito. Siendo así, se coloca entonces el 84, o sea, la parte decimal como numerador, y la parte, dependiendo de la cantidad, entonces coloca 10, 100 o 1000. En este caso, como es 84, se coloca 84 sobre 100. Pero aquí solamente nos están preguntando el denominador, por lo tanto, el denominador sería 100. Colocamos aquí 100 el denominador. Es decir, cuando tiene un número es 10, cuando tiene dos números es 100 y cuando tiene tres números es 1000. Como aquí tiene dos números decimales finitos, se coloca 2 ceros, o sea, acompañado del 1, que sería 100. Y aquí en la C tenemos un número decimal, significa que sería 10. Y es un decimal finito, 10. Y luego en la D tenemos 0,6666. Hay un solo número que se está repitiendo continuamente, que es el número 6. Por lo tanto, aquí estamos en presencia de un número periódico, pero solamente se va a colocar el 9 porque hay un solo número que se repite. Por lo tanto, el denominador, porque es lo que nos están preguntando acá, el denominador entonces es 9. Seguimos con la E. Dice, tengo 0,127. Hay tres números que se están repitiendo. Estamos entonces en el caso de número periódico. Como hay tres números, se coloca 999. Sería 999 como denominador. Borramos esto acá.
Y por último aquí tenemos 0,255. Aquí pareciera que se estuvieran repitiendo los números, pero no se repite porque tengo 255 y no tengo 55 de nuevo. Así que estamos en presencia de decimales finitos. Por lo tanto, aquí el denominador sería 1000. 1000. Bien, entonces de esta forma hemos ubicado o colocado el denominador de cada uno de los números decimales, ya sea finito o periódico. Bien, entonces tenemos aquí en la número 2, dice, convierte a fracción los siguientes números decimales con parte entera igual a 0. Bien, repetimos, convierte a fracción los siguientes números decimales con parte entera igual a 0. Aquí tenemos 0,87 y 0,87 es un número decimal finito porque ahí no se está repitiendo ni un número. Cuando es así se coloca el decimal como denominador, sería 87 sobre, como hay dos números sería 100. Y acá tenemos 0,444. Como hay un número que se repite, es un número periódico, y este número se coloca como numerador y se coloca como es periódico y un número que se repite, por lo tanto sería 9. Sería 4 novenos. En la última tenemos un decimal finito. Entonces se colocaría 3 sobre, como hay un número nada más, sería 10. Sería 10. Y colocamos igual. Bien, de esta forma se convierte a fracción el número decimal. Como hay un decimal finito, se coloca dependiendo, como hay dos números, sería 2 ceros, o sea, es decir, 100. Y el decimal se coloca como numerador. Y aquí también, pero aquí tenemos números periódicos, que es 4. Y cuando es así, se repite un número que se está repitiendo, por lo tanto se coloca 9 y el 4 va como numerador. Y acá pues tenemos un número finito, sería 3 sobre 10, porque hay un número después de decimal, o hay un número solamente, por lo tanto sería 0, un 0 nada más, es decir, 10. Seguimos entonces convirtiendo, tenemos acá en la número 3, dice, convierte a número mixto los siguientes números decimales. Convierte a número mixto los siguientes números decimales. Cuando tenemos aquí que no es 0, o sea, es una parte entera, entonces coloca la parte entera como si fuera número mixto, ¿no? La parte entera, y el 6 se coloca como numerador, y como es un decimal finito, se coloca entonces 10. Aquí se puede simplificar, si queremos, ¿no? Aquí se puede simplificar, repito, podemos dejarlos así, 15 enteros, 6 décimos, pero podemos simplificar 6 entre 2, que quedaría 3, y 10 entre 2 quedaría 5. Por lo tanto, también podemos reescribir como 15 entero 3 quintos. 15 entero 3 quintos. De igual forma aquí tenemos una parte entera y una parte decimal. La parte entera se coloca lo mismo entero y 35 pasaría entonces como numerador, y como hay dos números sería 100. 35 sobre 100. Y aquí podemos simplificar también. Quedaría entonces 8 entero entre 5. 35 entre 5 sería 7. Y 100 entre 5 sería 20. Quedaría entonces 8 entero 7 sobre 20. Repito, podemos dejarlo hasta aquí en la primera expresión, o lo simplificamos para dejarlo en una fracción mixta más simple, ¿no? Aquí tenemos una parte entera y una parte decimal, pero en la parte decimal es un número periódico. El número que se está repitiendo aquí es 25. Entonces podemos colocar de esta manera, sería 2. Aquí tenemos el número 2 con la parte entera, repetimos, como 25 es número periódico, por lo tanto colocamos 25
25 sobre 99. ¿Por qué no 29? Porque hay dos números que se repiten periódicamente. Entonces, de esta forma hemos transformado a número mixto los números decimales que nos dieron acá en esta operación. Bien, aquí en la número 4 tenemos que resolver un problema, convertir a fracción lo que nos dice. Vamos a ver lo que nos dice. Un 0,65 del total de estudiantes de una escuela practica algún deporte. ¿Qué fracción del total representan los que practican deporte? Repetimos, un 0,65 del total de estudiantes de una escuela practica algún deporte. La pregunta sería, ¿qué fracción del total representa los que practican deporte? Es decir, que hay que transformar el 0,65 a fracción. Copiamos aquí 0,65. Vamos a transformar esto a fracción, que nos quedaría, es un número decimal finito, sería 65 sobre 100, y eso lo podemos simplificar. Lo podemos simplificar entre 5, sería 100 entre 5 es igual a 20, y 65 entre 5 es igual a 3. Entonces igual a 13 sobre 20. Por lo tanto, la respuesta sería, ¿qué fracción del total representan los que practican deporte? Podríamos dejar la 65 sobre 100 o de esta forma simplificada, ¿no? La respuesta sería, entonces, la fracción que representa es la fracción que representan o representan es 13 sobre 20. La fracción que representa es 13 veinteavos del estudiante, no en este caso, porque estamos hablando del estudiante. Vamos a anotarlo aquí, para que sepamos de qué estamos hablando. El estudiante. Bien, repito, pudimos dejarlo hasta acá, 65 sobre 100, pero acá lo simplificamos, que no altera la cantidad total o su expresión original. Aquí en la número 5 dice, al dividir un número entre otros se obtiene como resultado el número decimal periódico 0,555. ¿Cuáles son esos números? ¿No? Aquí hay que transformar a fracción igual, pero aquí un número periódico, ¿no? Esto es muy sencillo porque hay un solo número que se repite, que sería 5. Por lo tanto, se colocaría 5 y 9. Entonces, ¿cuáles son esos números? Son 5. Los números que se dividen son 5 entre 9. Podemos anotar aquí los números que se dividen son 5 entre 9, ¿no? Es lo que tenemos aquí, 5 entre 9. ¿Por qué entre 9? Porque un número periódico solamente un número. Y cuando hay un número así se coloca entonces 9. Son 5 entre 9. Bien, de esta forma hemos resuelto de una manera muy sencilla la transformación de números decimales finitos o periódicos a fracción, teniendo en cuenta las consideraciones que hemos mencionado, ¿no? Dependiendo cómo sean los periódicos y cómo sean también las cantidades decimales finitas. De esta manera hemos terminado, y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.